Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Nació entre barrotes, pero nadie afuera registró su llanto. Para Gael Montes Álvarez, el mundo comenzó en una celda húmeda del Centro de Reinserción Femenil de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Su madre, Andrea, llevaba 5 meses detenida cuando dio a luz sobre una colchoneta sucia, rodeada de mujeres que no sabían cómo consolar a un recién nacido. Nunca vio un móvil, ni un peluche, ni una luz sin rejas. Su primer sonido fue el eco de llaves arrastrándose. Su primer olor, el cloro. Durante 11 años vivió bajo reglas que no entendía, pero obedecía. Nadie le habló de libertad porque nadie pensaba que la necesitaría. Cuando Andrea murió de una infección mal atendida, el sistema lo reubicó en un albergue, como quien traslada un archivo olvidado. Hoy tiene 17 y está por salir. Pero el encierro ya no está en las paredes, está en su forma de mirar, de callar, de respirar. Y nadie le enseñó cómo se camina el mundo sin cadenas. Tenía 17 años y nunca había cruzado solo una calle. El día que lo llevaron al Centro de Capacitación Juvenil de Salina Cruz, Gael no preguntó nada. Solo bajó de la camioneta del DIF con una mochila vieja en la espalda y las manos juntas al frente, como si aún estuviera en formación. Miraba el suelo al caminar, evitaba los ruidos, y cada vez que una puerta se cerraba con fuerza, parpadeaba como si algo dentro de él se quebrara. La trabajadora social le dio un cuarto pequeño, con una litera y una ventana alta que apenas dejaba entrar luz. Él no dijo si le gustaba o no. Colocó sus cosas sin desorden, alineó los zapatos al pie de la cama y se sentó derecho sobre el colchón sin desvestirse. Dormía así, con los zapatos puestos, como si en cualquier momento tuviera que salir corriendo. Las primeras noches no habló con nadie, no preguntó dónde estaban los baños, ni qué se cenaba. Esperaba órdenes. Comía solo cuando alguien le decía que podía. Si nadie lo hacía, simplemente no comía. Los otros jóvenes del centro lo observaban de reojo. Lo llamaban el militar, porque su postura era rígida y su rostro nunca mostraba emoción. Una tarde, uno de ellos intentó hacerle una broma, le escondió el peine. Gael no reaccionó con violencia, solo lo miró y dijo con voz baja: «En la cárcel, eso puede costarte un diente». El otro chavo no volvió a acercarse. Nadie lo molestó después de eso. El centro no era un albergue tradicional. Allí se enseñaban oficios: herrería, panadería, electricidad. Se esperaba que los chicos aprendieran algo para cuando salieran del sistema, pero Gael no mostraba interés por nada. Solo pedía trabajo, algo que hacer, cualquier cosa. Un día el director lo llevó con don Hilario, un zapatero viejo que tenía un taller polvoriento detrás del mercado central. No había maquinaria moderna, solo herramientas oxidadas, olor a cuero y silencio. Don Hilario era seco, de pocas palabras. Cuando vio a Gael, frunció el ceño. «¿Qué sabes hacer?». Gael respondió: «Lo que me digan». El viejo lo miró con desconfianza, pero lo dejó quedarse. Le indicó un rincón donde guardar su mochila y le dio un trapo. «Empieza por limpiar». Gael limpió durante horas sin descanso, sin preguntar nada. Al final del día, tenía las manos sucias y una camisa empapada de sudor. No pidió agua, no pidió descanso, solo esperó instrucciones. Don Hilario lo observaba con atención. «¿Tú de dónde vienes, muchacho?». Gael bajó la mirada. «De adentro». El zapatero no preguntó más. Pasaron los días. Gael llegaba puntual, limpiaba, ordenaba, observaba. No hablaba mucho, pero cada movimiento suyo era preciso.
Empezó a aprender sin que se lo enseñaran formalmente. Cómo se corta una suela, cómo se lija una horma, cómo se pega una costura. Una mañana, don Hilario le puso un par de zapatos rotos sobre la mesa. «Intenta arreglarlos». Gael dudó. «¿Con autorización de quién?», preguntó en voz baja. El viejo zapatero lo miró sorprendido. «Con la tuya, chamaco, ya no estás preso». Esa frase quedó flotando en el aire. Gael no supo qué responder. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la litera durante horas, oyendo los sonidos del centro, risas lejanas, pasos, una radio encendida. Le costaba entender ese mundo sin barrotes. No le dolía la espalda, pero sí el pecho, un dolor sordo, como si algo lo apretara desde adentro. A la mañana siguiente llegó más temprano al taller. Don Hilario ya lo esperaba con una caja de herramientas abierta. «Hoy vamos a hacer un par desde cero». Gael asintió sin decir nada. Se pusieron a trabajar. Durante semanas, Gael moldeó cuero, aprendió a medir, a lijar, a coser. El viejo zapatero no lo trataba con lástima ni con dureza, solo como a un aprendiz. A veces le contaba historias de cuando era joven, de su época en la capital, de un amor perdido. Gael escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra como si fueran instrucciones vitales. Un día, mientras cortaba una plantilla, preguntó con timidez: «¿Usted siempre supo qué quería hacer?». Don Hilario soltó una carcajada ronca. «Yo no sabía nada, hijo. Solo empecé. Lo demás vino con el tiempo». Esa frase también se le quedó grabada. Esa noche en su cuarto abrió un cuaderno viejo que había traído del albergue anterior. En la primera hoja escribió: «Tal vez no necesito saber. Tal vez solo tengo que empezar». El taller se convirtió en su refugio. Allí no había reglas arbitrarias, ni silbatos, ni castigos, solo trabajo, silencio y olor a cuero caliente. Empezó a quedarse más tiempo, incluso después de que terminara su turno. Don Hilario no lo echaba. A veces le daba una soda o un taco envuelto en papel. «No es caridad, es merienda», decía. Gael lo aceptaba sin rechistar, pero siempre decía «gracias». Nunca lo daba por hecho. A veces, mientras barría, se detenía de golpe, al escuchar un ruido agudo, como una sirena lejana. Era un reflejo automático, un tatuaje del encierro. Sabía que no había peligro, pero su cuerpo no lo entendía. Dormía mejor, pero aún se despertaba de madrugada con el corazón acelerado. No tenía pesadillas claras, solo una sensación de amenaza que no sabía de dónde venía. Se levantaba, tomaba agua y volvía a acostarse sin hacer ruido, como si aún temiera despertar a un guardia. Un viernes por la tarde, don Hilario le entregó un par de zapatos nuevos, hechos por él mismo. «Son tuyos, te los ganaste». Gael los tomó con manos temblorosas. Nunca había tenido zapatos nuevos. Siempre usaba pares donados, demasiado grandes o muy gastados. Los miró como si fueran una joya. Esa noche los colocó al lado de su cama, perfectamente alineados, y por primera vez durmió sin los zapatos puestos. Al día siguiente, salió a caminar por el malecón de Salina Cruz. Iba despacio, mirando los puestos, el mar a lo lejos, los niños corriendo. No sabía qué hacer con tanto espacio. Cada paso era un desafío, pero caminó. Y eso, para alguien como él, ya era una forma de libertad. En el centro juvenil, empezaron a notar que Gael ya no era el mismo. Aunque seguía hablando poco, su cuerpo había cambiado. Ya no se sentaba con la espalda tensa ni evitaba el contacto visual. Ahora observaba a los demás con curiosidad, a veces incluso con una leve sonrisa. No reía, pero algo en su mirada parecía menos endurecido. Una mañana la psicóloga del centro, una mujer de acento costeño llamada Maritza, lo llamó a su oficina. Gael entró en silencio, como siempre. Se sentó en la silla sin apoyar la espalda y esperó instrucciones.
Ella le ofreció un vaso de agua. Él lo tomó sin tocarlo. «Me dijeron que has estado trabajando con don Hilario», dijo ella con voz suave. Gael asintió. «¿Te gusta?». Él dudó unos segundos. Luego dijo: «Allá no hay gritos». Maritza sonrió. «¿Y tú los extrañas?». Gael bajó la cabeza. «No, pero a veces los escucho aunque no estén». Fue la primera vez que admitía en voz alta que el ruido de su pasado aún lo seguía. Maritza no lo presionó. Solo anotó algo en su libreta y cambió de tema. «¿Te gustaría seguir estudiando?». Gael levantó los ojos. «¿Para qué?». Ella lo miró con paciencia. «Para ti, no para el sistema, para aprender lo que tú quieras». Gael no respondió. No sabía qué quería. Nunca había elegido nada. Esa noche escribió en su cuaderno: «No saber qué quiero también es parte de aprender». Días después, le ofrecieron asistir 2 veces por semana a un taller de alfabetización digital. No era una escuela, solo un espacio donde chicos como él aprendían a usar computadoras, mandar correos, buscar cosas en internet. Gael aceptó, aunque con dudas. La primera vez que tocó un teclado, sus manos temblaban. Las letras le parecían confusas, los iconos, amenazas. Pero había algo fascinante en ese mundo invisible. En una de las clases, la instructora les enseñó a crear un documento. «Escriban algo que les represente», dijo. Gael escribió 3 palabras: «Nací entre muros». Luego cerró el archivo y no lo guardó. Le parecía demasiado frágil dejarlo flotando en la máquina. Sin embargo, al volver al centro, pensó en volver a escribir. Empezó a anotar frases sueltas en su cuaderno. No eran poemas ni cuentos, eran recuerdos, fragmentos, pensamientos. La celda olía a cloro. Mi madre tenía los pies hinchados. Nunca escuché una canción entera. El silencio también puede doler. Escribir no le daba alivio inmediato, pero sí una especie de orden, como si ponerlo en palabras le quitara un poco de peso. Un sábado, al salir del taller de don Hilario, pasó por una librería pequeña. Se detuvo frente a la vitrina. Había un libro de tapas azules con un título que le llamó la atención: La libertad del alma. No entendía muy bien qué significaba, pero algo dentro de él se sintió convocado. Entró con cautela. El lugar olía a papel viejo y café. La vendedora lo saludó con amabilidad. Él solo señaló el libro. «¿Cuánto cuesta?». Ella le dio el precio. Era más de lo que tenía. Gael sacó un billete arrugado y unas monedas. «Puedo dar esto ahora y volver con lo que falta». La mujer lo miró en silencio. Luego tomó el libro y se lo entregó. «Llévatelo, me lo pagas cuando puedas». Gael sintió una punzada en el pecho. Nadie le había dado algo sin pedirle nada a cambio. Caminó de regreso al centro con el libro apretado contra el pecho como si fuera un amuleto. Esa noche lo abrió en su litera y leyó hasta quedarse dormido. No entendía todo, pero le gustaba el ritmo de las palabras, la sensación de estar entrando a un mundo que no tenía barrotes ni voces duras. En los días siguientes empezó a escribir más seguido. A veces, después de cenar, se sentaba en un rincón del patio con su cuaderno y su pluma. No hablaba con los otros chicos, pero ellos ya no lo evitaban. Algunos se le acercaban con respeto. Uno le preguntó si era cierto que había nacido en la cárcel. Gael no respondió con detalles, solo dijo: «Sí, pero eso no me hace menos». El chavo lo miró con admiración. «Ojalá yo pudiera decir eso así». Desde entonces, varios comenzaron a verlo como alguien a quien acudir. No por consejos, sino por la forma en que escuchaba. Gael no interrumpía, no juzgaba, solo asentía con la cabeza y a veces soltaba una frase que quedaba resonando. Una noche, un chico nuevo lloraba en el baño. Gael se sentó afuera, en silencio. No preguntó nada, solo esperó. Cuando el llanto se calmó, dijo desde afuera: «No estás solo,
aunque así se sienta. Luego se fue sin mirar atrás. Don Hilario también notaba los cambios. Una tarde, mientras pulían suelas, le dijo: «Ya no caminas como si te fueran a gritar». Gael lo miró, sorprendido. «¿Antes lo hacía?». El viejo rió: «Como si esperaras castigo en cada esquina». Gael bajó la mirada. «A veces aún lo espero». Don Hilario lo observó en silencio. Luego dijo: «Lo importante no es dejar de tener miedo, es no dejar que el miedo decida por ti». Esa noche Gael soñó con su madre, no en una celda, sino sentada en una banqueta, peinándolo. Era un recuerdo real, uno de los pocos que no dolía. Al despertar escribió: «Todavía me acuerdo de sus manos. Eso debe significar algo». Poco después, la psicóloga Maritza le propuso hablar en una actividad del DIF local. Querían que algunos jóvenes compartieran su historia con otros chicos en situación de riesgo. Gael dudó. Decía que no sabía hablar en público, que se le trababan las palabras. Maritza no insistió. Solo dijo: «No tienes que contar todo, solo lo que tú elijas». Gael pensó en eso durante días. Finalmente aceptó. El evento se realizó en un auditorio pequeño, con sillas de plástico y un micrófono prestado. Había unos 40 adolescentes. Gael subió al estrado con el corazón latiendo fuerte. No leyó nada, solo habló. «Me llamo Gael. Nací en una cárcel. Viví en albergues. Me enseñaron a obedecer, pero nadie me enseñó a decidir. Ahora estoy aprendiendo eso. No soy libre del todo, pero ya no vivo preso». Silencio. Luego un aplauso, breve, sincero. Gael bajó del estrado con las piernas temblorosas, pero con el pecho ligero. Esa noche escribió: «Hoy no fui invisible». Después de aquella charla, algo se quebró por dentro, pero no en forma de dolor, sino como una muralla que por fin empezaba a mostrar grietas. Los días siguientes fueron distintos. La gente del centro comenzó a mirarlo con otros ojos. No como al chico extraño que dormía con zapatos y no hablaba, sino como alguien que había sobrevivido a un mundo que nadie quería mirar. A veces, en los recreos, se le acercaban para hacerle preguntas. Él no respondía todo, pero tampoco se cerraba como antes. Aprendió a decir: «No sé», a encogerse de hombros sin sentir vergüenza. Una tarde, uno de los más chicos del centro le pidió ayuda con una carta para su hermano. Gael no sabía qué escribir, pero se sentó con él y juntos buscaron palabras que dolieran menos. Cuando terminaron, el niño le sonrió y dijo: «Gracias. Tú sabes cómo suena el corazón». Gael no entendía del todo lo que eso significaba, pero sintió que algo dentro de él se aflojaba. En el taller, don Hilario empezó a darle más responsabilidades. Ya no solo limpiaba o reparaba. Ahora podía tomar pedidos, recibir clientes, incluso enseñar a algún aprendiz nuevo. Una vez, un cliente preguntó si Gael era su hijo. El viejo zapatero se rió. «No, pero trabaja como si lo fuera». Gael escuchó desde el fondo. Esa frase le quedó dando vueltas en la cabeza. Nunca se había sentido hijo de nadie, al menos no en el sentido que tenían los demás. Su madre era un recuerdo borroso, una mujer que lo amó a su manera, pero que nunca supo cómo cuidarlo sin miedo. Aún así, cada vez que cosía una suela o lustraba un zapato, pensaba en ella. «Ojalá pudiera ver esto», pensaba en silencio. Una tarde, mientras guardaban las herramientas, don Hilario se quedó observándolo. «¿Qué piensas cuando no hablas, muchacho?». Gael dudó, luego dijo: «Pienso si mi madre estaría orgullosa». El zapatero asintió despacio. «Estaría, no por lo que haces, sino por cómo lo haces, sin quejarte, sin rendirte». Poco a poco, Gael fue sintiéndose parte de algo. Ya no era solo un sobreviviente, era un aprendiz, un lector, un joven que escribía frases sueltas y las pegaba en la pared de su cuarto. Ser libre no es no tener miedo, es caminar con él. Cada cicatriz es una página escrita. Todavía me tiemblan las manos, pero ya no me escondo.
Maritza, la psicóloga, le propuso escribir su historia como un ejercicio terapéutico. Gael aceptó, pero no quería entregarla como tarea. Quería imprimirla. Pidió ayuda a la instructora del taller digital y pasaron varias tardes frente a la pantalla, corrigiendo, editando, ajustando. El día que lo tuvo en sus manos, se quedó mirándolo como si fuera un objeto sagrado. Era un documento simple, con su nombre, su historia, sus palabras. Lo llevó al taller y se lo mostró a don Hilario. El viejo no dijo nada al principio, solo lo leyó despacio. Al terminar, le dio una palmada en el hombro. Este eres tú, no dejes que nadie te lo borre. Pero los avances no borraban los miedos. Algunas noches aún se despertaba empapado en sudor. A veces soñaba que volvía a la celda, que su madre lo llamaba desde el otro lado de un muro y él no podía alcanzarla. Otras veces soñaba que caminaba por una calle y de repente todo se volvía oscuro. En esos días prefería no hablar, solo escribía. Una vez Maritza lo encontró solo en el patio con la mirada perdida. ¿Día difícil?, preguntó. Gael asintió. Soñé que me sacaban del taller y me devolvían al encierro. Ella se sentó a su lado. Los sueños son como ecos, pero no mandan. Él no respondió, pero al día siguiente volvió al taller sin falta. Un jueves, Maritza lo citó con una noticia importante. Una pareja de Salina Cruz, que trabajaba en programas sociales, había leído parte de su historia a través de un contacto del DIF. Se ofrecieron para recibirlo en acogida temporal. No era adopción, era una convivencia guiada, un paso hacia algo más estable. Gael se quedó mudo. Nunca había dormido en una casa, nunca había comido con una familia. ¿Y si no sé cómo comportarme?, preguntó. Maritza le sonrió. Solo sé tú. Ya aprendiste a no hacer daño. Ahora toca aprender a recibir cuidado. El fin de semana siguiente fue a conocer a la pareja. Se llamaban Santiago y Laura. Eran adultos jóvenes, sin hijos, con un perro viejo y una casa modesta cerca del mar. Laura cosía en las tardes. Santiago tocaba la guitarra en un grupo local. Lo recibieron sin preguntas, solo con un «pasa, esta es tu casa mientras tú quieras». Las primeras horas, Gael se mantuvo rígido. No sabía si debía pedir permiso para sentarse, para usar el baño, para tomar agua. Laura le ofreció una cobija y una toalla y le mostró su cuarto. Una cama individual, una ventana que daba al patio, una repisa con libros. La primera noche durmió con la luz encendida, no por miedo a la oscuridad, sino por miedo al silencio. A la mañana siguiente, Santiago ya estaba en la cocina preparando café. ¿Quieres pan?, preguntó. Gael dudó, luego asintió. Comieron en silencio. Nadie lo interrogó. Nadie esperó que contara nada. Durante esa semana, Santiago lo llevó a conocer el puerto, los puestos del mercado, un parque con juegos oxidados. Gael no decía mucho, pero observaba todo con la curiosidad de un niño que recién descubre el mundo. Una tarde se atrevió a sentarse junto a Laura mientras ella cosía. «¿Qué haces?», preguntó. «Estoy arreglando un pantalón viejo». Gael miró sus manos moverse con precisión. «Mi madre también cosía». Laura levantó la vista. «¿Quieres intentarlo?». Él negó con la cabeza, pero se quedó mirando. Esa noche escribió: «A veces solo quiero mirar y que no me corran». Era un pensamiento simple pero revelador. Sentirse permitido, sin tener que pedirlo. Los fines de semana seguía yendo al taller. Don Hilario lo esperaba con su habitual gruñido cariñoso. «Ya te acostumbraste a las sábanas limpias, ¿eh?». Gael solo sonreía. Un sábado, el viejo le entregó una caja de herramientas con sus iniciales, GMA. «Ya es hora de que tengas lo tuyo». Gael la sostuvo como si pesara más que el mundo. Esa noche, al volver a casa,
colocó la caja sobre su repisa, al lado del libro de tapas azules y su cuaderno. Se sentó en la cama y escribió una frase que lo acompañaría mucho tiempo. Estoy aprendiendo a vivir y eso ya es bastante. Con el paso de los días, Gael comenzó a acostumbrarse a los pequeños gestos que nunca antes había vivido. El pan caliente por la mañana, el sonido de la radio encendida mientras Laura cosía, el ladrido perezoso del perro viejo que dormía junto a la puerta. No era una vida llena de eventos grandiosos, pero para él cada detalle era un descubrimiento. Empezó a levantarse sin ansiedad, a ducharse sin urgencia, a sentarse en el jardín sin esperar que lo llamaran. Santiago, sin decir mucho, lo incluía en tareas sencillas: acompañarlo al mercado, ayudarlo a colgar la ropa, regar las plantas. Nunca le ordenaba nada, solo lo invitaba, y esa diferencia, aunque mínima, era inmensa para Gael. Una tarde, al volver del taller, encontró una nota sobre la mesa. Salimos un rato, hay arroz con frijoles en la olla, sírvete tú mismo, L.I.S. Se quedó leyendo el papel por varios minutos. Nunca antes alguien le había dejado comida lista sin esperar obediencia o gratitud. Sirvió su plato con manos temblorosas, comió en silencio, solo, pero con una calma que no conocía. Luego lavó su plato y se sentó junto al perro, mirando el atardecer. En el taller, su conexión con don Hilario se había transformado en algo más profundo. El viejo ya no le daba solo instrucciones, le hablaba de la vida, de sus errores, de su juventud en la ciudad. Una vez le mostró una foto de cuando tenía 20 años, con cabello largo y guitarra al hombro. Gael se rió por primera vez en mucho tiempo. «No parece usted», dijo. «Eso pasa cuando uno se endurece demasiado», respondió el zapatero. «Pero aún queda algo blando por dentro. Si no, no podrías hacer un buen zapato». Esa frase quedó rondando en la cabeza de Gael durante días. Empezó a pensar que tal vez él también tenía algo que no se había endurecido del todo, algo que todavía podía moldearse. Una tarde, don Hilario le entregó un encargo especial, un par de zapatos escolares para un niño que había sido adoptado recientemente. Son para su primer día de clases, dicen que quiere ser maestro. Gael trabajó en ellos con una dedicación inusual. Cada puntada le recordaba su propia historia. Al terminar, los colocó en una caja con cuidado extremo. «Que camine bien», murmuró, como si fuera una bendición silenciosa. Al volver a casa esa noche, Laura le preguntó si estaba cansado. Gael negó con la cabeza. «Hoy fue un buen día», dijo. Era la primera vez que pronunciaba esa frase. Santiago lo miró desde el sofá y le lanzó una sonrisa. «Eso merece una cena decente». Prepararon quesadillas y chocolate caliente. Comieron los tres juntos. No hablaron mucho, pero el silencio ya no era incómodo. Era compañía. Después de cenar, Santiago le preguntó si quería aprender a tocar algo en la guitarra. Gael dudó. «Nunca he tocado nada». «Siempre hay una primera vez», dijo Santiago, repitiendo las palabras que Gael había oído meses antes. Aceptó. Esa noche aprendió 2 acordes. Las cuerdas le dolían los dedos, pero no se quejó. A la mañana siguiente, escribió en su cuaderno: «Hice música, 2 notas, pero eran mías». Los días se fueron haciendo rutina, pero no de esas que aprietan el alma, sino de las que construyen anclas. Gael asistía al taller 3 veces por semana, ayudaba en casa y por las tardes escribía en su cuaderno o leía en la pequeña biblioteca del barrio. La bibliotecaria ya lo conocía. Le recomendaba libros, le guardaba ejemplares que podían interesarle. Un día le entregó uno con portada naranja. «Sobre chicos que se reconstruyen», dijo. Gael lo tomó con respeto, lo leyó en 2 noches. Al terminar, escribió una carta corta al autor. No sabía si llegaría a algún lado,
pero quería agradecerle por haber contado algo que se parecía tanto a él. Una tarde lluviosa, recibió una visita inesperada. Maritza llegó al taller con su chaqueta empapada y una carpeta en las manos. Don Hilario la hizo pasar. Gael los observaba desde el fondo. Cuando ella se acercó, su expresión era seria pero cálida. Gael, la evaluación final del sistema de acogida fue positiva. La pareja quiere que sigas con ellos hasta que cumplas 21, si tú estás de acuerdo. Gael no respondió de inmediato. Bajó la mirada. ¿Y si me equivoco?, preguntó. Maritza le tocó el hombro. Equivocarse también es parte de vivir. Esa noche firmó el documento con manos firmes. Por primera vez, no necesitó que alguien le dijera qué hacer. Al llegar a casa, Laura y Santiago lo recibieron con una sonrisa. No hicieron fiesta. Solo pusieron una película vieja, comieron palomitas y se rieron con escenas absurdas. Gael no entendía del todo el humor, pero se reía al verlos reír. Ese contagio era nuevo, esa ligereza era extraña, pero hermosa. Los meses pasaron. Gael ya no escribía solo para sí. Empezó a redactar historias basadas en recuerdos, pero con otros nombres. Las compartía en un pequeño blog que la bibliotecaria le ayudó a crear. Al principio, nadie comentaba. Luego un día recibió un mensaje. Gracias por escribir lo que yo no sé decir. Esa noche lloró en silencio, no por dolor, sino por reconocimiento. Por primera vez en su vida, alguien lo entendía sin verlo. Un domingo por la tarde, caminando por el malecón, vio a un niño con zapatos iguales a los que él había hecho. Iba de la mano de una mujer mayor, riendo, saltando sobre charcos. Gael se detuvo a observarlo. No dijo nada. Solo lo siguió con la mirada hasta que se perdió entre la gente. Luego sacó su cuaderno y escribió: ese niño está empezando donde yo no pude. Tal vez eso ya es suficiente. A los 18 años, Gael ya no caminaba con miedo. Seguía siendo reservado, seguía hablando poco, pero su cuerpo se había soltado de las rigideces invisibles que lo ataban al pasado. En el taller, don Hilario empezó a dejarlo solo a cargo durante algunas mañanas. Confío en ti, muchacho, le decía, como si esas palabras fueran tan valiosas como una herencia. Gael recibía a los clientes, reparaba, organizaba herramientas y hasta hacía bromas suaves con los vecinos. En casa, Laura le enseñaba a cocinar cosas simples: arroz, sopa, pan francés los domingos. Santiago lo llevaba a los ensayos de su grupo musical y a veces le dejaba una guitarra sobre la cama, como un recordatorio amable de que la música seguía ahí. Gael la tocaba cuando nadie lo veía. 2 acordes, 3. El perro viejo se recostaba a sus pies y lo escuchaba con los ojos cerrados. Pero la vida no era perfecta. Algunas noches seguía soñando con celdas. En los días de lluvia intensa, aún se acurrucaba contra la pared, como si el sonido de los truenos activara un miedo viejo. Había días en que no quería salir de su cuarto, en que no podía explicar lo que sentía. En uno de esos días, Laura lo encontró sentado en el jardín, con la cabeza entre las rodillas. No dijo nada, solo le dejó una taza de té y se sentó a unos metros, en silencio. Cuando Gael levantó la cabeza, ella le sonrió. Hoy no tienes que ser fuerte. Esas palabras lo derrumbaron. Lloró. Lloró como no lo había hecho desde niño. Laura no lo abrazó, pero tampoco se movió. Estuvo ahí, presente, y eso bastó. En su blog, Gael comenzó a recibir mensajes de jóvenes de todo el país. Algunos le decían que también habían vivido en albergues. Otros que nunca habían pasado por eso, pero que entendían el dolor de sentirse invisible. Una tarde, una chica escribió: leí tu historia y ahora quiero contar la mía. Gael sintió un vértigo nuevo. Su voz ya no era solo suya. Estaba sirviendo de puente,
de espejo, de posibilidad. Empezó a pensar en estudiar psicología. Quería entender mejor las heridas que no se ven. Maritza, que seguía en contacto con él, lo animó. «Tienes la sensibilidad que no se aprende en libros», le dijo. Gael comenzó a asistir a charlas comunitarias, a talleres de escucha activa, a pequeños foros donde jóvenes como él compartían sus procesos. Ya no temblaba al hablar frente a otros, ya no sentía que debía pedir permiso para existir. En el taller, don Hilario decidió reducir sus horas. «Quería descansar», le dijo, «y viajar un poco. Este lugar puede ser tuyo si quieres», le ofreció una mañana. Gael se quedó en silencio largo rato. Miró las paredes, las herramientas, el banco de trabajo donde había aprendido todo. «¿Y si me equivoco?». El viejo lo miró con ternura. «Entonces corriges. Así es la vida». A los pocos meses, Gael comenzó a manejar el taller completo. Le cambió el nombre. Pasos Nuevos. Conservó una foto de don Hilario en la entrada y colocó una frase sobre la pared. «Cada paso cuenta, sobre todo los que se dan con miedo». Un día, caminando por la plaza de Salina Cruz, se encontró con una brigada del DIF organizando una feria de reintegración juvenil. Se acercó y preguntó si podía participar. «Quiero contar mi historia», dijo. Lo miraron con sorpresa y le ofrecieron un lugar. Esa tarde, frente a un público pequeño, volvió a decir su nombre en voz alta. «Me llamo Gael Montes Álvarez. Nací entre muros, crecí entre silencios, pero ahora camino en libertad». Al final, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. «¿De verdad se puede salir del dolor?». Gael no respondió de inmediato. Luego dijo: «Sí, pero no solos. Nadie se salva en silencio». Esa noche, al volver a casa, abrió su cuaderno viejo, el mismo donde había escrito su primera frase, donde había anotado miedos, recuerdos, fragmentos rotos. En la última hoja escribió: «Hoy me levanté sin que nadie me dijera que podía. Hoy decidí abrir la puerta, caminar, mirar el cielo. Hoy no pedí permiso para vivir». Cerró el cuaderno, lo guardó en una caja junto con su primer billete, sus herramientas marcadas, la foto de su madre sonriendo.